Muy buenas emprendedores, en esta tercera lección del curso de marketing de contenidos vamos a ver algunas claves que nos van a permitir, crear nuestra propia estrategia de marketing de contenidos. Vamos a ver, qué se diferencia lo que estamos haciendo hoy en día de lo que se hacía antiguamente, porque sí que ha cambiado mucho el mundo a nivel digital, y vamos a ver cómo diferenciar entre todos los contenidos que creamos en nuestro negocio. Algo que quiero meteros mucho en la cabeza es que en la información en el siglo XXI, en la época en la que vivimos, ya es gratis. La información en sí no vale dinero porque hay un montón de información de valor en Internet. Cualquier usuario con una conexión a Internet puede encontrar en Wikipedia, en YouTube, en Google simplemente, un montón de información en blogs especializados, un montón de información de lo que quiera, ¿vale? Y al final, publiques contenidos gratuitos o no, el usuario va a encontrar la información con tu ayuda o sin ella. Por lo tanto, es mejor que te elija a ti en lugar de elegir a otra persona, ¿vale? Algo que yo le digo mucho a todo el mundo es que lo que te debes hacer a la idea es que tu negocio se va a convertir, o al menos en parte, ¿no?, en un negocio de contenidos, un negocio de generación y creación de contenido. La única diferencia que va a haber es que va a haber una parte de contenido que va a ser gratuito y va a haber una parte de contenido, si es que la hay, que va a ser de pago. En caso de que no vendas contenidos, que vendas productos físicos o vendas servicios, pues en ese caso va a haber ese servicio extra o ese producto extra añadido al contenido, pero el contenido en sí, la información en sí, es gratuita, ¿vale? ¿Y cómo diferenciamos nosotros entre todos nuestros contenidos? ¿Cómo diferenciamos entre el esfuerzo que ponemos en crear cosas gratis y el esfuerzo que ponemos en hacer cosas de pago? Bien, pues básicamente vamos a analizar qué podemos hacer a nivel de contenido gratuito y qué podemos hacer a nivel de contenido. He puesto contenido, pero podéis hacer servicios, por ejemplo, o productos de pago, ¿vale? El contenido gratuito, para empezar, tiene que ser contenido que tenga búsquedas. Si queréis hacer marketing de contenidos, no hagáis contenido que no genere visitas, porque entonces estáis perdiendo el tiempo. Tiene que ser contenido que realmente busque la gente. Por supuesto, como he dicho en la clase anterior, alguna parte de vuestro contenido puede ser parte, que no tenga tantas visitas, tanto volumen, como algunos contenidos que hagáis exclusivamente para posicionar y para conseguir alcance. Pero ese contenido igualmente lo vería toda esa audiencia que habéis generado previamente. Pero tiene que ser contenido relevante, útil y concreto, que le pueda servir a vuestra audiencia para resolver problemas concretos, ¿vale? El contenido gratuito, por ejemplo, si lo comparamos con el contenido de pago, suele ser más genérico, ¿vale? No podemos hacer clases, por ejemplo, como esta que estás viendo en este momento, de forma gratuita en una plataforma, porque es demasiado específico y la gente no lo consumiría. El contenido gratuito tiene que ser concreto, corto y directo. Cuando digo corto, no me refiero solo al tiempo, sino a lo que nosotros queremos abarcar. No podemos solucionar un problema enorme con contenido gratuito, sería imposible, porque cada problema de cada persona será diferente. Pero sí que podemos ir a lo genérico, a lo que todo el mundo tiene en común para hacer contenido, ¿vale? El contenido gratuito se publica en grandes plataformas. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar visitas, no nos va a dar alcance, no nos va a dar difusión. No vamos a publicar el contenido gratuito en nuestra plataforma, en nuestra web, bajo llave, que el usuario se tenga que registrar para poder verlo. Pues entonces no vamos a llegar a nadie, ¿vale? Tenemos que crear contenido en YouTube. Si lo creamos en nuestra web, tiene que estar en abierto, ¿vale? Que lo vea todo el mundo. En el blog, para que se indexe en Google. Lo podemos hacer en un podcast, podemos hacerlo en Twitch, pero no podemos publicar en sitios demasiado específicos, porque entonces va a ser muy difícil que nos den difusión, ¿vale? En los contenidos gratuitos, siempre, como indiqué en la clase anterior, tenemos que hacer llamadas a la acción, ¿vale? Tenemos que hacer promoción, tenemos que indicarle al usuario que hay un producto o servicio detrás, o un contenido de pago detrás, porque todo ese contenido gratuito se sustenta solo porque hay un modelo de negocio que nos permite vivir, que nos permite generar ingresos, y si no, no podríamos dedicar parte de nuestra jornada a crear contenidos, ¿vale? Y el objetivo, y esto que se os grabe a fuego, el objetivo de todos y cada uno de los contenidos que creéis de forma gratuita es llevar usuarios a nuestra web. Y ya está, ¿vale? Es decir, el objetivo siempre es promocionarnos y llevar a los usuarios a nuestra web para que hagan algo en concreto. Se suscriban, compren, nos contacten. Siempre tenemos que intentar conseguir algo a cambio. Es lo que hay, porque estamos haciendo algo gratis, ¿vale? Y no hagáis todo al revés.
Veo gente que lo primero que pone en la página de inicio en su web son las redes sociales, los tweets, el Facebook. No, al revés. De las redes sociales a vuestra web, no de vuestra web a las redes sociales. Cuando llegan a vuestra web están un paso más cerca de convertir, ¿vale? Quedaos con esto. ¿Qué diferencias hay con el contenido de pago? Pues que el contenido de pago puede ser muchísimo más específico y muchísimo más concreto, ¿vale? Por ejemplo, este contenido, esta lección, yo no la podría publicar en YouTube porque es demasiado específica. Yo no me puedo poner a publicar contenidos como este en una plataforma como YouTube porque, bueno, pues simplemente había muchísima gente que no le interesaría y que además esto es lo que nos permite generar un modelo de negocio, ¿vale? Nuestro contenido de pago siempre tiene que ir alineado con nuestro buyer persona y con todos los contenidos que creamos de forma gratuita. No tiene mucho sentido que creemos contenidos gratuitos sobre un tema y que luego los contenidos de pago sean de otra cosa totalmente diferente, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, aquí en la Emprescuela hacemos tutoriales, hacemos vídeos un poco más concretos y específicos para, por ejemplo, el canal de YouTube o todo lo que estamos haciendo en el podcast, pero es la misma audiencia que luego queremos monetizar a través de la suscripción, ¿vale? ¿Qué más? Pues el contenido de pago tiene que ser un producto o un valor añadido, ¿vale? Es decir, tiene que ser algo también intangible. Por ejemplo, nosotros aquí en la Emprescuela, ¿qué hacemos? No solo damos el contenido de pago y ya está. No solo pongo una llave que va habilitada a un pago, o sea, que va unificada a un pago en la web. Pongo también un contenido intangible, por así decirlo, un valor añadido, que es: puedes hacerme preguntas a través de los comentarios de cada lección, te dejo materiales descargables, te dejo plugins, es un extra que tienes a todo ese contenido de valor, a ese contenido de pago, que no tendrías si no pagases, porque al final un vídeo no sigue, bueno, pues sigue siendo un vídeo más, pero tener todo eso extra es lo que hace que también podamos cobrar por ello, ¿vale? En los contenidos de pago obviamente no hay publicidad, no hay llamadas a la acción, porque ya le estamos reteniendo. Si hubiese llamadas a la acción es para hacer un upsell, es decir, para en la escalera de valor subirle un peldaño, ¿vale? Por ejemplo, en mi escalera de valor, por así decirlo, tendríamos la Emprescuela, que es el peldaño más bajo, y luego un peldaño por encima estarían las sesiones de consultoría. Sí que se podría también, sin ser demasiado intrusivos, hacer alguna llamada a la acción de coge una sesión conmigo, pero podría ser visto un poco como de publicidad, y ya que estamos cobrando por este contenido, no queda tan bien incluir publicidad y llamadas a la acción, ¿vale? Y por supuesto el contenido de pago, súper importante, por favor, esto hacedlo y grabáoslo a fuego en la cabeza, lo distribuimos nosotros en nuestra web. No os metáis en un Patreon, no os metáis en, bueno, pues la típica web que pagas una mensualidad y pones ahí tu contenido, porque en el momento en el que dejes de pagar, pierdes ese contenido de pago. Y además, las comisiones que suelen cobrar son mucho más altas que las que podemos obtener, por ejemplo, con Stripe, promocionándolo nosotros mismos en nuestra web, ¿vale? Entonces, yo soy mucho más de hacer un WordPress o lo que queráis, me da igual si lo hacéis con WordPress o con otra tecnología, y crear una web donde podamos distribuir ese contenido. ¿En qué formatos podemos publicar nuestros contenidos? Pues dependiendo del producto, dependiendo del negocio, dependiendo del servicio, podemos elegir diferentes tipos de contenido. Podemos, por ejemplo, hacer tutoriales para resolver problemas concretos. Esto funciona muy bien, sobre todo si tenéis un negocio un poco más técnico, ¿vale? Imaginaos que sois un reparador de calderas de gas, ¿vale? Bueno, pues puede serviros el hacer tutoriales de cómo reparar o cómo mejorar el mantenimiento y la limpieza de las calderas, etcétera, para que la gente os encuentre. Y que luego, cuando ya os conozcan y una de dos, una reparación no la pueda hacer el usuario o necesite un amigo del usuario de un reparador de calderas de gas, pues os recomiende y os contacten, ¿vale? Esto está muy bien cuando estáis enseñando a personas a hacer cosas. Por ejemplo, yo lo hago. Tutorial de Zapier, te enseño a automatizar procesos en tu web. Tutorial de MailChimp, te enseño a hacer email marketing. Tutorial de WooCommerce, te enseño a crear una tienda online. Todo esto lo hago porque sé que hay problemas concretos que la gente está buscando en Internet. Obviamente no puedes resolver todos. Para eso está también el contenido de pago, para profundizar un poquito más, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Infografías. Esto queda muy bien, por ejemplo, en redes como Instagram o Pinterest, ¿vale? Que son redes más enfocadas a la imagen. Y, bueno, pues aquí funciona muy bien el tipo de imagen a modo de esquema,
donde pongamos pequeños procesos, donde pongamos instrucciones para hacer algo, donde pongamos los 7 puntos para conseguir un mejor marketing de contenidos y pongamos ahí todos los puntitos. Este tipo de contenido se comparte mucho en redes sociales, podemos ponerlo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, todos los sitios donde podamos poner imagen. Este tipo de contenido funciona muy bien, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer vídeos con reseñas, vídeos con consejos. Esto lo hacemos, por ejemplo, mucho en Yo Te Formo. Te enseñamos cómo utilizar la app no sé cuál y al usuario no le estamos haciendo un tutorial, sino que le descubrimos una app. Aquí el valor añadido es que nosotros le decimos, te traigo una app nueva para que aprendas vocabulario en japonés, una app que no conocías. Y el usuario aprende esa app y ya de paso le enseño a usarla, ¿vale? O, por ejemplo, una reseña de un libro. Pues te voy a analizar el libro, por ejemplo, uno de los que tenemos en la web de Yo Te Formo, el Minna no Nihongo, que es un libro de japonés. Pues vamos a hablar sobre este libro, vamos a ver cuáles son los pros, cuáles son las desventajas, qué tipo de lenguaje utiliza, para qué nivel es. Todo esto es marketing de contenidos, que también está muy bien, ¿vale? De hecho, incluso lo podríamos enlazar con marketing de afiliados a través de Amazon, por ejemplo, para monetizar un poquito los contenidos, cosa que también hacemos nosotros en el canal de Yo Te Formo. ¿Qué otro formato funciona muy bien? Aunque ahora vamos a ver que tiene algunas desventajas. Los directos. Los directos funcionan muy bien, pero le veo algunas desventajas. Pero nos sirven mucho para empatizar y para ganarnos a la audiencia más fiel. Aquí el problema es que para generar directos con gente deberíamos contar ya con una pequeña comunidad, porque si empezamos con los directos desde cero va a ser muy difícil, básicamente porque no nos conoce nadie va a venir al directo, sino que si nos conocen ya de YouTube, del podcast, etcétera, y hacemos un directo, entonces sí tiene más sentido. El segundo punto que no me convence tanto de los directos, por eso veréis que yo alguna vez he hecho alguno, pero no me convencen ahora, hoy en día por lo menos no me convencen, ¿vale? No sé, en un futuro, es que tienes que estar en directo, obviamente, y que te está impidiendo hacer otras cosas y te está bloqueando una parte de tu horario. Esto es algo que no me acaba de llamar tanto, porque al final los contenidos yo me puedo planificar y organizarlos como yo quiera, pero los directos van a una hora específica. Y el tercer punto que no me llama del todo es que para el usuario consumir un directo es mucho más pesado que consumir un vídeo editado. Si lo consume en directo, pues se le puede hacer más llevadero, pero si ve el directo cuando ya ha terminado, que se queda grabado unos días, ya es un poco más rollo, porque el directo, verlo grabado, es muy largo, se hace un poco pesado y puede funcionar, pero a mí esta parte es la que no me gusta tanto. Pero hay negocios en los que funciona muy bien. Como dije en una de las lecciones anteriores, por ejemplo, el tema del fitness. Vamos a hacer un directo con un entrenamiento, en directo, obviamente. Bien, pues ahí el usuario se pone en casa, coge la tele, pone ahí el canal de Twitch y empieza a hacer la sesión de entrenamiento con el entrenador en directo. Para ese tipo de casos, por ejemplo, funciona muy bien. De todas formas, es echarle imaginación, ¿vale? Otro tipo de marketing de contenidos, podemos hacer guías, podemos hacer ebooks descargables, que al final sigue siendo marketing de contenidos, y podemos hacer clips de audio. Esto me gusta mucho, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en los podcasts, sigue siendo marketing de contenidos, es un clip de audio al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, hemos empezado a hacer un podcast, hemos empezado hace poquito con el podcast, y en cada artículo del blog donde tenemos un podcast lo incrustamos en la web para que el usuario pueda encontrarlo y pueda escuchar ese audio desde cualquier dispositivo, ¿vale? Pues estos son solo algunos de los formatos que puedes utilizar para crear tus propios contenidos. Como pongo aquí en rojo, te recomiendo encarecidamente que apuestes por la voz y por el vídeo, sobre todo por la voz, porque cada vez todas las tecnologías están tirando más hacia la voz. Es a lo que más se le está apostando. Google está promocionando muchísimo las búsquedas por voz y todo lo que tiene que ver con la voz. Están saliendo los altavoces inteligentes, el altavoz de Amazon, el altavoz de Facebook, el altavoz de Apple. Cada vez la tendencia va más hacia la voz y es donde menos competencia hay. Hoy en día es mucho más fácil posicionarse en voz que posicionarse, por ejemplo, en Google con un blog o con un canal de YouTube, ¿vale? Entonces, ya que vamos a apostar por algo, vamos a apostar por una tendencia que vaya lo más hacia arriba posible.
Analizaremos más formatos en una clase que vamos a dedicar solo a eso, pero de momento quédate con esto, que creo que como esquema general te va a servir mucho para, bueno, pues para empezar con tu estrategia de contenidos. De momento dejamos la clase aquí y nos vemos en la próxima clase.